Bendiciones, amada familia, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta segunda emisión a través de la página Lectura y Meditación de la Iglesia de Cristo. Así que hoy vamos a continuar estudiando sobre el libro de Éxodo, específicamente en el capítulo 12 del verso 1 en adelante. Pero antes de continuar, ya hicimos una oración antes de comenzar con esta emisión. Incluimos sus peticiones. Algunos hermanos nos han hecho llegar sus peticiones. Y si usted tiene alguna petición por lo cual quiere usted que oremos, escríbala aquí en la caja de los comentarios o igual lo puede mandar directo a la página. Vamos a estar orando, mis amados hermanos, por sus peticiones y confiemos en Dios, confiemos en la voluntad de Dios y pongamos todo en las manos de nuestro Dios. Así que Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Vamos a continuar en Éxodo 12, del 1 al 51, y vemos cómo los judíos de todo el mundo celebran la fiesta de la Pascua para recordarles cómo Dios liberó a su pueblo de Egipto. Creo que ya la mayoría de los hermanos, ahí en las congregaciones donde usted se reúne, incluso creo que en las clases dominicales, en las clases de niños, se nos ha enseñado, ¿verdad?, sobre las 10 plagas. Y ahora vemos cómo el Señor había enviado 9 plagas sobre Faraón, y cada una de las cuales era más drástica que la anterior. Pero Faraón, dice la Escritura, Faraón no había cedido. Su corazón aún estaba endurecido contra Dios y no permitió que los israelitas se fueran. Así que el Señor siempre había extendido su gracia al pueblo de Egipto, pero como ya hemos discutido, el día de la gracia eventualmente estaba por terminar para Egipto, porque Dios se estaba preparando para derramar su ira. Una de las plagas que vemos en primer lugar es sobre el Nilo, ¿sí? Es sobre el Nilo. Y es que el río Nilo era el alma de Egipto, proporcionando agua para beber, riego y transporte. Entonces, al convertir el agua en sangre, Dios estaba golpeando el corazón de la sociedad egipcia y demostrando sobre todo su poder sobre los dioses egipcios, ya que ellos creían, hermanos, que ellos creían que esos dioses tenían el control sobre el Nilo. Así que la primera plaga consiste en que las aguas del Nilo se conviertan en sangre. Y se deduce del texto bíblico que el faraón le rendía culto a esas aguas todas las mañanas, porque todo el delta egipcio depende de las aguas del Nilo para su cultivo. Así que la primera plaga representa una derrota del dios Nilo, el dios de la fertilidad, y así sucesivamente. Todas las plagas pueden interpretarse como la demostración principalmente de la fortaleza superior del Dios de los hebreos, que esa fortaleza no está limitada a un área específica, sino que ese Dios es el Dios del universo y el Dios de toda la naturaleza que existe. Así que más adelante vemos que la segunda plaga es la de las ranas. La diosa de la fertilidad, hermanos, estaba representada por una mujer con cabeza de rana. Por lo tanto, la segunda plaga, que consistió en que había mucha abundancia, había muchas ranas, bueno, tiene como propósito convertir al símbolo de esta diosa como o en un azote, sí, en un azote. Un estudio, hermanos, detallado de estas plagas va a permitir que nosotros observemos que la primera, la cuarta y la séptima plaga fueron anunciadas al faraón a orillas del Nilo. Y vemos que durante las horas de la mañana fue anunciado estas plagas que acabamos de mencionar. La primera, la cuarta y la séptima. Y también algunos eruditos han
han analizado, ¿verdad?, sobre el tema de las plagas y han llegado a la conclusión que las plagas se distinguen tres grupos de plagas que culminan con la décima, la muerte de los primogénitos. Cada una de las primeras dos plagas de cada grupo son precedidas por una advertencia de Moisés. Y específicamente, la tercera plaga ocurre sin advertencia alguna. Hay algunas plagas que vemos que afectan al cuerpo de los egipcios. En este caso, las úlceras. Pero también, ¿verdad?, hay otras que afectan únicamente a sus propiedades, como son el granizo, las langostas. Así que la última de cada grupo de tres es más severa que las anteriores. Y la penúltima plaga, el tema de la oscuridad, esta era de tipo tangible, era de tipo palpable. Y esta plaga, mis hermanos, específicamente da testimonio sobre la derrota del dios egipcio. Un dios egipcio que para ellos era muy relevante, que era el dios de la luz, el dios del sol, y estoy hablando sobre el dios Ra. La última plaga, la muerte de los primogénitos, afecta personalmente al faraón, al igual que a todos los egipcios. Y recordemos, hermanos, que en la cultura egipcia el faraón era considerado como un dios y los primogénitos conformaban la casta sacerdotal. Así que las tribus hebreas, más adelante, al ver el poder de Dios, al ver cómo Dios manifiesta su poder a través de estas plagas, las tribus hebreas se convencen de la superioridad de Dios y se disponen a salir de Egipto. ¿Sí? Se convencen de la superioridad del verdadero Dios y se disponen a salir de Egipto. Así que, hermanos, el Señor ordena a Moisés y a los israelitas que se prepararan para este evento desastroso, un evento funesto, un evento perjudicial. Así como había salvado a Israel de lo desastroso, ¿sí?, así como había salvado a Israel de esas plagas que eran devastadoras, ahora Dios los iba a librar de esa última plaga, la más devastadora de todas, la muerte de todo primogénito en la tierra. Pero esta seguridad no estaba tan garantizada, porque se requería que la gente hiciera algo para protegerse de la ira venidera de Dios. Se requería que la gente hiciera algo y eso se demostraba a través de la obediencia. Así que esa protección, hermanos, vendría en forma de sangre. La sangre de un cordero inocente, rociada en los postes de las puertas de sus casas. El Señor le dijo a su pueblo que cuando viera la sangre en el marco de la puerta de una casa, pasaría por encima de esa casa y no infligiría la plaga. Ahora, más adelante el Señor dice en Éxodo 12, verso 13, que ahora la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando vea la sangre, pasaré de vosotros y no caerá sobre vosotros plaga para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Así que el pueblo judío, hermanos, ha celebrado la fiesta de la Pascua en todo el mundo desde entonces. Y en este estudio del Éxodo 12, es necesario, hermanos, que nosotros veamos dónde se originó esa fiesta y qué significan esos símbolos, ¿verdad? Los símbolos que son tan importantes. Y lo más importante es que nosotros descubramos la profundidad del cordero sacrificado, ya que prefigura el cordero más grande de todos. Así que vamos a ver, hermanos, cómo en Éxodo 12, en esta lección, lo vamos a dividir en dos lecciones para no alargar tanto el video. Lo vamos a dividir en dos lecciones, mis amados hermanos. Pero vemos en Éxodo 12, aquí ya tenemos la Biblia, cómo es que el Señor, hermanos,
dice, y habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será cabeza de los meses, este os será primero en los meses del año. Vemos principalmente que el Señor ordena a Moisés y a los israelitas que conmemoren su redención de Egipto sacrificando un cordero. Y aquí cuando leemos, hermanos, que el Señor habla, muy probablemente las instrucciones sobre la Pascua también fueron dadas durante los 3 días de oscuridad para preparar completamente a Israel para el gran final, su éxodo de Egipto. Dice más adelante, hermanos, en la tierra, ¿sí? Y habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Más tarde, hermanos, cuando Israel estaba en el desierto, ¿sí? Cuando Israel estaba en el desierto, Moisés declaró, hermanos, que las instrucciones detalladas para este día festivo especial no eran como las de los otros días especiales, todos los cuales habían sido dados después de que la nación había salido de Egipto, ahí en Éxodo 23. Así que la Pascua estuvo, hermanos, ligada, ¿sí?, a lo que sucedió en el Éxodo. Y esa conexión nunca se olvidaría y nunca se debe de olvidar. Así que dice el Señor, habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será cabeza de los meses y este os será primero en los meses del año. ¿Sí? Y el Señor, hermanos, habla sobre el primer año, el primer mes del año. Así que el Señor instruye a los israelitas a restablecer su calendario, ¿sí? A restablecer su calendario, comenzando el nuevo año en el presente mes. Más tarde vemos cómo el Señor establecería un día de fiesta anual para conmemorar este evento. Así que el Señor tenía la intención de que la Pascua siempre estuviera en la mente de los israelitas. El Señor tenía la intención, hermano, de que la Pascua siempre estuviera unida a la redención de Israel de Egipto. Y más adelante en el Nuevo Testamento vemos en la última cena cómo Jesús ordena a los discípulos que comenzaran a guardar una observación similar, conocida hoy en día como la comunión o la mesa del Señor. Y esta ordenanza conmemora la redención de los cristianos del pecado. Así que Dios, hermanos, es el Dios de nuevos inicios en la historia de los fracasos. La última declaración la vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, en palabras que dice la palabra de Dios. He aquí, todas las cosas las hago nuevas. He aquí, hago todas las cosas nuevas, dice la Biblia. Ok, entonces en el versículo 3 dice, habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. El cordero, vemos como el Señor aún no le había dado la ley a Moisés, por lo que aún no se había establecido el sistema de sacrificios. Pero desde el principio el Señor exigió el sacrificio de un cordero inocente y sin defecto. Un cordero para cada hogar, un cordero para un hogar. A cada hogar, hermanos, se le ordenó obedecer las instrucciones del Señor en este asunto. De la misma manera, hoy en día, hermanos, cada persona debe abrazar el sacrificio de Cristo por sí mismo. Aquellos que se negaron a obedecer el mandato del Señor enfrentarían terribles consecuencias. Así que dice el versículo 4, mas si la familia fuere pequeña que no alcance a comer el cordero, entonces tomará a su vecino cercano de su casa y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. A cada hogar se le ordenó obedecer
las instrucciones del Señor en este asunto, ¿sí? Ahora, si el cordero, hermanos, si la familia era pequeña, ¿sí? La Pascua debía estar disponible gratuitamente para todos, sin excluir a ningún hogar. De la misma manera, la sangre de Cristo, que ofrece la redención del pecado, está disponible gratuitamente para todos los que creen en el Evangelio. Ninguna persona es inelegible y ningún pecado es demasiado grande para ser cubierto. Y el cordero, hermanos, sí, el cordero debe ser sin defecto. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El cordero tenía que ser sin mancha. El pueblo no debía seleccionar un cordero de segunda categoría para el sacrificio. Solo lo mejor sería aceptable. Era de hecho, el cordero debía estar impecable. Y fíjense, Jesús, hermanos, era el único que podía pagar el precio del pecado. El único sacrificio, el único que podía pagar el precio del pecado, el único sacrificio aceptable, porque estaba sin mancha y sin pecado. No fuisteis redimidos, dice la Escritura. No fuisteis redimidos con cosas corruptibles como plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Sin duda alguna, hermanos, Cristo era ese cordero. Así que, como dice también la palabra de Dios más adelante, que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Así que Dios, hermanos, instruye más adelante a los israelitas a tomar la sangre del cordero y rociarla sobre sus puertas como una señal abierta de que le pertenece. Ok, vamos a continuar. Y dice más adelante que toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará. Sí, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará. Toda la nación de Israel, es decir, cada hogar, era responsable de sacrificar un cordero pascual. Y dice en el versículo 3, versículo 4, habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Hermanos, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará. Toda la nación de Israel, es decir, cada hogar era responsable de sacrificar un cordero pascual. Y de esta manera cada persona se vio obligada a reconocer que el cordero estaba siendo inmolado por su propio pecado. Y esto se convierte en un sacrificio personal. Hay un historiador llamado Josefo, hermanos. Josefo enseña que era costumbre en su época sacrificar el cordero alrededor de las 3 de la tarde. Y esto fue precisamente el momento del día en que Cristo, el último cordero pascual de Dios, murió por nuestros pecados. Es una información, ¿verdad?, extrabíblica, lo cual se menciona en algunos escritos. Así que, hermanos, vemos cómo se ordena, ¿verdad? Se ordena a los israelitas que pusieran la sangre del sacrificio en los dinteles de sus casas, ¿sí? La parte superior y los dos lados. Estaban obedeciendo a los mandatos de Dios. Hoy, hermanos, nuestra fe cristiana debe ser igual. Hoy nuestra fe cristiana debe ser igualmente abierta y franca, revelando, hermanos, para que todos vean que estamos cubiertos con la sangre de Él. Así que, mis amados hermanos, tenemos que meditar, ¿verdad?, acerca de esta lectura, mis hermanos, cómo es que el cordero tenía que ser sin mancha y sin defecto,
un cordero para cada hogar, porque principalmente, mis amados hermanos, el cordero que es Cristo nos ha limpiado de nuestros delitos y pecados. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a continuar con este estudio. Le voy a parar aquí y ahorita en un momento más voy a subir la otra parte. Dios les bendiga, mis amados hermanos.